bienvenidos a nuestro punto doctrinal para la tercera orden. En este día vamos a hablar acerca de un valor fundamentalísimo en nuestra sociedad, algo que muchas veces se ha olvidado y que se ha demacrado con falsas ideas. Hoy vamos a hablar acerca del valor de la mujer, un verdadero estudio acerca de en qué se concreta verdaderamente el valor de la mujer, desde los tiempos antiguos hasta hoy en la realidad. Va a constituir entonces este punto doctrinal en un estudio desde Eva, la madre de todos los hombres, y por la cual va a entrar el pecado de la humanidad, hasta la nueva Eva, nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que se va a convertir entonces en el modelo de la mujer perfecta. La mujer está envuelta en un gran misterio que el diablo odia, y combate y va a combatir siempre con singular fuerza y pasión. Va a ser Dios mismo quien va a establecer, como vimos en el Génesis, esta enemistad entre él y la mujer. Se va a convertir pues en un misterio y en un punto de ataque para él. Es un misterio pues en su marco natural. La mujer va a ser un ser naturalmente velado. Y así lo vemos en la novia, en la esposa, en la monja. Siempre se va a convertir en un ser velado, en un misterio. Escribía sabiamente Gertrude von Lefort: todas las formas elevadas de la vida de la mujer la presentan velada. La novia, la viuda, la monja, todas llevan este mismo símbolo. Pero lo que va a ser más difícil de investigar y que va a convertirse en un principal enemigo para este misterio natural y precioso que constituye la mujer, quitaría el velo y lo que significaría la caída precisamente de su misterio. Ahora voy a ponderar un poco acerca de unas palabras dirigidas de San Juan Pablo II a las mujeres, donde eleva precisamente su valor dentro de la sociedad. Dice: te doy gracias, mujer madre, que te conviertes en el seno del ser humano, con alegría y los dolores de parto de una experiencia única, la cual te hace sonrisa de Dios para el niño que viene a la luz, y te hace guía de sus primeros pasos, apoyo de su crecimiento, punto de referencia en el posterior camino de la vida. Te doy gracias, mujer esposa, que unes irrevocablemente tu destino al de un hombre, mediante una relación de recíproca entrega al servicio y comunión de la vida. Te doy gracias, mujer hija y mujer hermana, que aportas al núcleo familiar y también al conjunto de la vida social las riquezas de tu sensibilidad, intuición, generosidad y constancia. Te doy gracias, mujer trabajadora, que participas en todos los ámbitos de la vida social, económica, cultural, artística y política, mediante la indispensable aportación que das a la elaboración de una cultura capaz de conciliar la razón y el sentimiento, a una concepción de la vida siempre abierta al sentido del misterio, a la edificación de estructuras económicas y políticas más ricas de la humanidad. Te doy gracias, mujer consagrada, refiriéndose a las religiosas, que ejemplo de la más grande de las mujeres, María Santísima, la Madre de Cristo, el Verbo encarnado, te abres con docilidad y fidelidad al amor de Dios, ayudando a la Iglesia y a toda la humanidad a vivir para Dios una respuesta esponsal que expresa maravillosamente la comunión que Él quiere establecer con su criatura. Y finalmente te doy gracias, mujer, por el mismo hecho de ser mujer. Con la intuición propia de tu femineidad, enriqueces la comprensión del mundo y contribuyes a la plena verdad de las relaciones humanas. Esta es una carta escrita el 29 de junio de 1995. Entonces, para entrar un poco ya más en materia, vamos a hablar acerca de la escuela y virtud. Escuela en el sentido práctico de enseñanza que tenemos que hacer sobre nosotras mismas o, en tal caso, sobre las mujeres que tal vez muchos tienen a cargo. Personas que tienen que ser formadas en la verdad de su naturaleza y no dejarse guiar de las modas que tanto hoy en día nos atacan como mujeres por olvidar nuestra naturaleza. Ahora, es de más sabido que la educación debe apuntar a la virtud, siempre a lo positivo, porque una escuela que no forme en virtudes
va, por lo tanto, a formar en vicios, es decir, va a formar personas pecadoras y que van a ir contrarias al camino de Dios. O puede también haber alguna escuela que no forme ni en virtudes ni en vicios, pero esta persona que quede en este término medio se va a dejar fácilmente guiar por su razón, a menos que llegue algún ímpetu que le incline a dirigirse más por los vicios. Hay que convencerse que si no se forman personas virtuosas, no se forma nada en la sociedad, porque formar quiere precisamente decir dar forma, es decir, que queda como una persona no destinada para nada preciso. Y precisamente son las virtudes la forma humana, porque recordemos que nuestro fin último es Dios, y qué medio más preciso para acercarnos a Dios sino por medio de las virtudes. Es decir, que no formamos verdaderamente, humanamente, en las virtudes. Es también una mentira muy sabida de la sociedad de hoy en día formar en valores que se quedan como en un término medio sin llegar a la virtud. Nosotros, como verdaderos católicos, tenemos que reconocer la importancia de los valores, pero sobre todo exigirnos más, como Cristo nos exigió: sed perfectos como mi Padre es perfecto. Del mismo modo, nosotros tenemos que exigirnos no solamente a formarnos en valores que nos ayudarán a vivir una vida en paz o ecuánime dentro de la sociedad, sino que tenemos que exigirnos a llegar a las virtudes, como Cristo nos lo dice en el Evangelio. O, en el mejor de los casos, como ya había ponderado anteriormente, la escuela o la familia ni forma virtudes ni plasma vicios, en cuyo caso no estamos mucho mejor que en el caso anterior, porque en esta situación es caldo de cultivo para futuros vicios. Si esta persona no se encuentra bien arraigada en el bien, se va a dejar fácilmente llevar por el mal, ya como explican Aristóteles y Santo Tomás, de una persona que en un campo determinado no tiene vicios ni virtudes, es capaz de guiarse muchas veces por la razón, siempre y cuando, y tenemos que reconocer que este siempre y cuando es un peligro muy poderoso en la sociedad en la que nos encontramos, esta no se vea perturbada por mociones inesperadas y tempestuosas. ¿Sí? Recordemos que incluso en la formación que muchos de nosotros hemos recibido en la escuela o en nuestros ámbitos de estudio, muchos vienen con ideas y concepciones erróneas e incluso inmorales contra nuestra fe católica. Mas una persona que no se encuentre firmemente arraigada en el bien, muy fácilmente y casi con un 100% de probabilidad, va a caer en estas corrientes erróneas. Ahora, para empezar a describir dónde se encuentra este valor de la mujer, vamos a citar un poema bíblico, precisamente Proverbios 31, 10, 31, en el que habla de una mujer laboriosa, la mujer perfecta, que se va a denominar el elogio a la mujer fuerte. A partir de este poema vamos a basarnos en un estudio profundo de todos los valores que tienen que constituir a la mujer perfecta, en la que se encuentra el verdadero valor de la mujer. Lo voy a citar todo explícitamente. Una mujer fuerte, ¿quién la encontrará? Es mucho más valiosa que las perlas. En ella confía el corazón de su marido y no será sin provecho. Lo produce el bien, no el mal, todos los días de su vida. Se busca lana y lino y lo trabaja con manos diligentes. Es como nave de mercader que de lejos trae su provisión. Se levanta cuando aún es de noche, da de comer a sus domésticos y da órdenes a su servidumbre. Hace cálculos sobre un campo y lo compra. Con el fruto de sus manos planta una viña. Se ciñe con fuerza sus lomos y vigoriza sus brazos. Siente que va bien su trabajo. No se apaga por la noche su lámpara. Echa mano a la rueca y sus palmas toman el uso. Alarga su palma al desvalido y tiende sus manos al pobre. No teme si cae la nieve, pues todos los suyos tienen un vestido doble. Para sí se hace mantos, y su vestido es de lino y púrpura. Su marido es considerado en las puertas, cuando se sienta con los ancianos del país. Hace túnicas de lino y las vende, entrega al comerciante ceñidores,
Se viste de fuerza y dignidad y se ríe del día de mañana. Abre su boca con sabiduría. Lección de amor hay en su lengua. Está atenta a la marcha de su casa y no come el pan con ociosidad. Se levanta a sus hijos y la llaman dichosa. Su marido hace su elogio. Muchas mujeres hicieron proezas, pero tú las superas a todas. Engañosa es la gracia, vana la hermosura. La mujer que teme a Yahvé, esa será alabada. Dadle el fruto de sus manos y que en las puertas la alaben sus obras. ¿Sí? Entonces vamos a tratar primeramente de todas estas virtudes que posteriormente voy a empezar a mencionar y a tratar en profundidad. Una primera virtud que va a ser de la cual van a nacer todo el resto de virtudes que contemplamos en este precioso poema bíblico, donde el mismo Dios exalta a una mujer fuerte, a una mujer valerosa. Entonces, la primera virtud de la cual van a nacer todo el resto de estas virtudes va a ser precisamente la virtud de la fortaleza. La versión de los 70, una traducción muy fidedigna del texto de hebreo de las Sagradas Escrituras al latín, tradujo la expresión hebrea Yesed Chayil por la fórmula griega Andreiam, es decir, que traduce al español mujer varonil, por cuanto significa fuerza, eficacia, riqueza y valor. San Jerónimo en la versión latina la tradujo por mulier fortis, mujer fuerte. Fray Luis de León, que es un fraile que hace un escrito que se llama La Perfecta Casada, dedicado a las esposas de su tiempo, usó la expresión mujer de valor. Valor en el sentido de ánimo, de fortaleza, que mueve a acometer resueltamente grandes empresas y a lanzar cualquier obstáculo que se le pueda presentar. A algunas personas, algunos exégetas, no les satisface esta traducción, prefiriendo otras palabras que de todos modos no están muy lejos de las que hemos mencionado anteriormente. Una mujer completa. Pero podemos destacar la relación a lo que precisamente quiso dar a entender Fray Luis de León, es decir, una virtud de ánimo, fortaleza de corazón, industria y riquezas, poder y aventajamiento, y finalmente un ser perfecto y cabal en aquellas cosas a quien esta palabra se aplica, y todo eso se atesora en sí a la mujer buena, es decir, a la mujer perfecta que atesora alcanzar todas estas virtudes. No debe entenderse, por lo tanto, o como una pequeña objeción, el valor o la virilidad, confundiéndolo como demostrarnos o igualarnos a los hombres. No quiere decir eso. La virtud de la virilidad no tiene nada que ver con músculos o hacernos semejantes en nuestras acciones a los varones, nada de eso, sino que se entiende como la virtud cardinal de la fortaleza, la andreía o la virilidad. Exactamente, tiene el mismo sentido que le gustaba tanto a Santa Teresa de Jesús cuando le exigía a sus monjas ser mujeres viriles, es decir, mujeres llenas de fortaleza y de virilidad, capaces de soportar cualquier obstáculo que se les presentase y de emprender grandes empresas por amor de Dios. No pensemos que este término sea poco adecuado para definir a la mujer, sino todo lo contrario. Nos podría un poco extrañar pensar que una mujer tiene que ser viril, pero antes al contrario, Fray Luis de León nos va a explicar. Con grandísima verdad y significación de loor, es decir, de alabanza, el Espíritu Santo llama a la mujer buena no solamente buena, sino llamándola mucho más una mujer perfecta, una mujer de valor. Y en ello utilizó una palabra tan rica y tan significante para decirnos que la mujer buena es más que buena, más que conformarse con tintas medias, y que esto no quiere referir a una medianía en el hablar, que no llega a aquello excelente que ha de tener y que tiene de por sí, por su propia naturaleza, de bueno la mujer. En este concepto de mujer fuerte podemos, por lo tanto, pensarlo o tomarlo de varios modos, pero es claro que la idea del autor inspirado es hablar de una mujer perfecta, es decir, que la mujer perfecta es la mujer fuerte, la mujer viril, la mujer que alcanza esta virtud en su perfección.
En el fondo es como decir la mujer, la mujer perfecta, la verdadera mujer. La mujer realmente como tal. No se refiere tanto a un papel específico como ama de casa, madre o educadora, sino a la misma esencia femenina dentro de cualquier ámbito en el que ella se desarrolle de su vida. Apuntar a formar mujeres fuertes es, en términos educativos, enseñarles a ser verdaderamente mujeres, es decir, denotarles cuál es su verdadera naturaleza, dónde está su verdadero fin, su verdadero papel y su verdadera importancia dentro de la sociedad. Formar mujeres con ideas erróneas, con medianías o pensando en algún error que se plantea mucho hoy en la sociedad, es formar mujeres erróneas, es conformarse con poco. Ahora bien, ¿cuáles son las virtudes precisas que conforman a esta mujer fuerte? Ahora vamos a empezar a nombrar virtud por virtud que se nos expresa por medio del poema bíblico que acabamos de citar, las virtudes que posee la mujer fuerte. En primer lugar, la primera virtud va a ser la virtud de la confianza. De esta mujer perfecta, la primera virtud que señala el poema es que es una persona de confianza. Dice así el poema: en ella confía el corazón de su marido. Y confiar aquí tiene un sentido, un significado intenso, entendido como depositar la confianza. El marido es, por lo tanto, se puede decir que puede descansar en el corazón de su mujer. Ser una persona de confianza es algo de muchísimo valor en la vida. El diccionario de la Real Academia Española da 3 acepciones a esta expresión de confianza. Primero, dícese de la persona con quien se tiene trato íntimo o familiar. Segundo, dícese de la persona en quien se puede confiar. Y tercero, dícese de las personas que poseen cualidades recomendables para el fin al que se destina. Una persona de confianza, entonces podemos describirla como alguien que sabemos que busca nuestro bien, es decir, que tiene los valores correspondientes o necesarios para que yo pueda confiar en ella. Es decir, que yo sé que esa persona busca el bien para mí y sobre todo que protege nuestras espaldas y no nos abandonará en el peligro. Es alguien que se la juega por nosotros y no nos falta cuando necesitamos. Virtud es esta, por lo tanto, eminente. Y si una familia o escuela católica no son capaces de formar personas en las que se puede confiar, entonces, o son capaces, ponderando en el contrario, de formar personas en las que se puede depositar la confianza, podemos llamarlas como una familia preciosa, una familia de lujo. Entonces, para que se pueda poner la confianza en una persona, vamos a destacar algunas pequeñas virtudes de una persona que es de fiar, una persona que es de confianza. Ante todo, lo que hace a una persona confiable, vamos a destacar aquí la virtud de la veracidad. Quiere decir una persona que posea respeto y amor por la verdad. Qué extraño se ha vuelto para nosotros hoy en día destacar la expresión en una persona de esta persona es incapaz de mentir. La mentira se ha vuelto para nosotros el pan de cada día. Incluso nos justificamos diciendo que son mentiras piadosas, olvidando que mentira es pecado y que sea pecado leve o sea pecado mortal es una ofensa delante de Dios. Y que si nosotros queremos amar verdaderamente a Dios, no nos tenemos que permitir ni siquiera los pecados veniales porque ofendemos su divino corazón. Entonces, junto a esto, hacen confiable también a las personas otras virtudes como el respeto por la justicia, la honestidad, el respeto por la fama o el buen parecer del prójimo y sus bienes, la sinceridad, etc. Algunos vicios contrarios a estas virtudes que acabamos de nombrar o algún vicio que hace que una persona no sea de fiar, vamos entonces a hablar de la doblez o de la mentira. Una persona que tiene doble discurso, que recude a las medias verdades o a las mentiras piadosas, como ya nombré, que no es diafana, que es chismosa o calumniadora, menos aún quien mete la mano en la bolsa que se custodia como Judas, que robaba el dinero que se donaba para los pobres.
Una persona de confianza va a ser entonces una persona honesta, recta en la verdad, que hace lo que tiene que hacer cuando tiene que hacerlo y que es una persona responsable. Alguien a quien seríamos capaz de confiarle todo cuanto poseemos, aquello que sabemos que cuidará con seguridad. Todos juzgamos que una persona de confianza es alguien que hará las cosas como lo haríamos nosotros si estuviéramos en su lugar. Para educar personas de confianza es por lo tanto imprescindible saber delegar con confianza, encargar las cosas y luego supervisar. Este es como un método para educar en personas que podrían ser de fiabilidad. Es decir, delegar con confianza, encargar las cosas y después supervisar para que todo vaya bien. Si no confiamos, nunca vamos a forjar corazones confiables. Ahora, una segunda virtud que vamos a denotar aquí dentro de este precioso poema y que debe poseer la mujer fuerte, va a ser la virtud de la laboriosidad. Otra virtud que recalca el poema es la laboriosidad. Lo dice muchas veces y de muchas maneras, y aquí voy a repetir el texto del poema donde habla de esta virtud. Dice: se busca lana y lino y lo trabaja con manos diligentes. Se levanta cuando aún es de noche y da de comer a sus domésticos y da órdenes a la servidumbre. Hace cálculos sobre un campo y lo compra, y con el fruto de sus manos planta una viña. Se ciñe con fuerza sus lomos y vigoriza sus brazos. Siente que va bien su trabajo, echa mano a la rueca y sus palmas toman el uso. Hace túnicas de lino y las vende, entrega al comerciante ceñidores. Está atenta a la marcha de su casa y no come el pan con ociosidad. Entonces vamos primero a destacar el vicio contrario a la virtud de la laboriosidad, para que podamos así comprender cuán importante es esta preciosa virtud. El vicio contrario va a ser entonces la pereza. Y para empezar tenemos que decir que la pereza es la madre de todos los vicios. En el orden espiritual, la pereza es hija de la Siria y hace tremendos estragos, tanto en la vida espiritual como en la vida natural, como lo hicieron notar muchísimos padres del desierto. Hay que formar, por lo tanto, mujeres que sean capaces de vivir esta virtud de la laboriosidad, lo cual no es una cosa fácil, porque precisamente en esta sociedad en la que vivimos y los que somos hijos de esta última generación, somos muy tendidos a este vicio de la pereza, ya que por todos los avances tecnológicos tenemos mucha facilidad en cosas que antes precisaban mayor esfuerzo para nuestros padres. Por ejemplo, tanto como en la investigación o en el estudio. Para nosotros es más fácil obtener las cosas de internet y lo tenemos con mayor facilidad y menor esfuerzo que nuestros padres, que muchas veces tenían que dirigirse a una biblioteca, buscar con asiduidad en el libro para poder adquirir el conocimiento que necesitaban. Entonces tenemos que tener este concepto también de la sociedad en la que vivimos y la última generación de la que somos hijos, que tendemos mucho a este tremendo vicio de la pereza. No significa solamente trabajar, sino hacer que se trabaje con gusto, es decir, amar lo que se hace por medio del trabajo. Eso es lo que significa manos diligentes, o como dice otra traducción, sus manos trabajan a gusto, es decir, aman el trabajo. Es interesante la cantidad de veces que el poema destaca la virtud de la laboriosidad y hace referencia al trabajo, al hacer, al trabajar, al obrar de la buena mujer. Y lo mismo aquellas partes en las que canta y elogia las manos, las palmas y los brazos de la mujer. La mujer elogiada es, por lo tanto, una persona que no se encuentra quieta, que no es una mujer que se encuentra ociosa esperando que todo se le dé de una manera fácil y rápida, sino que se sienta para hilar, tele lo hilado, vende lo tejido, sabe comercializar y planta viñas o huertos. Es decir, que del fruto de su trabajo emprende otras obras grandes que la van a ayudar a proporcionar bienes a su hogar. Hay que enseñar, por lo tanto, a trabajar, pero no solamente a trabajar, sino también a amar el trabajo. Hay que enseñar también a trabajar bien, porque no basta querer trabajar.
o querer amar el trabajo, sino hacer lo que se hace y hacerlo bien. No se transforma el mundo si no se trabaja, es una realidad eminente para todos nosotros, que somos tan hijos de la ociosidad, tan inertes ante las dificultades del mundo. Verdaderamente, quienes transforman el mundo son las personas que salen de sí mismas y trabajan. Y nosotros estamos llamados como cristianos a transformar el mundo para Cristo. Nosotros que conocemos la verdad del Evangelio y por gracia de Dios nos encontramos en un camino arduo de santificación y de conversión a Dios, estamos llamados no solamente a santificarnos a nosotros mismos, sino también a santificar a los otros, ser sal y luz para el mundo, como dice Cristo en el Evangelio. Eso quiere decir evangelizar, no solamente con las palabras, sino también con nuestro ejemplo. Y el ejemplo quiere decir obras, y obras quiere decir trabajo. ¿Sí? Recordemos muchísimo en la historia de la Iglesia, tantos misioneros que dejaron su patria para siempre para ir a lugares inhóspitos por el Evangelio. Esto les implicaba mucha laboriosidad, mucho esfuerzo, mucho trabajo y negación de sí. Y gracias a ellos, muchísimos de nosotros, por su trabajo, hemos alcanzado hoy la fe. Pensemos que hubiera sido de nosotros si estos misioneros, si estos sacerdotes católicos se hubieran quedado ociosos y conformándose con la comodidad de sus parroquias, de sus países, de sus familias, y no hubieran salido de ellos para evangelizarnos. No tendríamos hoy la fe por la que gracias a Dios hemos nacido. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de esta vitalísima importancia en nuestra vida, que tenemos que trabajar por Cristo y también por nuestra Madre Santísima. El trabajo no es únicamente una ley humana, como una obligación para poder comer, para poder sobrevivir, para tener el sustento material, sino que el trabajo, como mucho enseña San José María Escrivá, es dignificante para el hombre. El trabajo dignifica al hombre y lo humaniza y perfecciona. Por lo tanto, es necesario para el hombre, para que él dignifique y conozca su naturaleza y se perfeccione, que él trabaje. No solamente hay que trabajar para poder subsistir, aunque no tuviésemos que trabajar, aunque tuviésemos todo por medio de facilidad, nosotros tendríamos necesidad de trabajar, porque hay que trabajar para crecer en perfección y dignificarnos. Lo que solamente tiene lugar, no simplemente cuando se trabaja por trabajar, sino cuando se lo hace bien, lo que siempre hay que hacer. Hoy en día se ha perdido notablemente y casi totalmente la cultura del trabajo, su importancia, la dignidad que nos otorga, por lo cual únicamente se trabaja en medida de adquirir bienes y posesiones para mí, lo indispensable para conseguir dinero, si no se está subsidiando. Cuando se puede obtener lo mismo sin esforzarse, simplemente no se hace. Esto es sencillamente inhumano, es decir, nos quita la dignidad, perdemos la naturaleza por la cual hemos sido creados. La mujer, además, hoy en día sufre de una terrible ideología que es fundamentalmente perjudicial para ella y para la misma sociedad. Y además de que es una ideología de la que no solamente ella es víctima, sino que también se siente victimizada, sino porque ella acepta sentirse o ideológicamente esta injusticia. Me refiero aquí a la falsa idea de que solo trabaja la mujer que se emplea fuera del hogar, es decir, que la mujer solamente se dignifica fuera de su hogar, que tiene que salir de su hogar. Las tareas de dueña y señora de casa ya no se consideran hoy en día como un empleo digno, sino antes al contrario como una sujeción, como una mujer que se encuentra sujeta a su marido, se considera hoy en día como un pecado contra ella. Y muchas mujeres piden salir a trabajar, no por necesidad, lo que haría más comprensiblemente al pedido, sino para realizarse por una falsa ideología que se dignifica trabajando fuera del hogar, desconociendo así el trabajo que más la realiza según su propia naturaleza, según su misma vocación, según su propio genio femenino.
Precisamente la laboriosidad que vemos en el poema es la que la mujer ejerce en el ámbito maravilloso del mundo hogareño, que está llamada a transformar en un paraíso familiar. Es decir, que tenemos hoy en día falsas concepciones ideológicas, que la mujer tiene que tener exactamente los mismos derechos del hombre para ejercitarse en los trabajos que él ejerce, cuando olvida que su vocación primaria es su hogar, es ser señora y ama de casa, y que su realización y que su naturaleza se encuentra dignificada precisamente en esta vocación que ella ha recibido primariamente y que se ha metido tan profundamente en nuestra sociedad que vemos en muchos hogares que mamá y papá trabajan, los hijos se quedan solos en el hogar, acompañados por una niñera o alguna criada que los cuida, y que se pierde el sentido fundamental de la familia, ¿sí? Por medio de esta ideología se destruyen a las familias, y como la familia es la base de toda sociedad, se destruye a la sociedad misma. ¿Cómo podemos entonces defender nuestros valores católicos si no son las madres quienes forman a sus hijos? ¿Cómo podrán ellos ver en nosotros ejemplos de católicos que defienden con vigor y con fuerza su fe si no lo ven en nosotros? Tenemos que entonces ser primariamente nosotros quienes recobremos este valor fundamental de la mujer como madre de casa, como madre formadora de sus hijos. Otra virtud que entonces vamos a hablar aquí de la mujer fuerte, de la mujer perfecta, va a ser la oración y la esperanza escatológica, citando aquí el pasaje del poema que dice: no se apaga de noche su lámpara. ¿Quién no asociaría esta expresión con la parábola de las vírgenes prudentes que vemos en el Evangelio de Mateo 25? Las prudentes fueron aquellas que mantuvieron su lámpara encendida en la espera del esposo que llegaba. Es decir, estuvieran alertas a la llegada del esposo por medio de la oración. Jesús con aquella parábola nos incitaba a orar incesantemente en espera de la venida de su reino y a estar preparados viviendo en gracia, porque en cualquier momento se puede presentar a nuestra puerta el esposo que llega. Debemos entonces aspirar a educarnos en la oración y en la espera vigilante del Señor. ¿Qué significa esto primordialmente? Significa que nosotros tenemos que ser personas íntegras, personas integrales viviendo nuestra fe católica con radicalidad, no solamente dentro de la iglesia y de los templos que se manifiesta con más facilidad nuestra fe, sino manifestar nuestros valores católicos en todos los ámbitos en los que nos desarrollamos. Es decir, que nosotros vivimos en una espera constante del Señor, manifestando nuestra fe en todos los ámbitos en los que nos manejemos. Es decir, como dice San Pablo, que tenemos que ser el buen olor de Cristo, que todos aquellos que nos miren, aquellos que nos contemplen, aquellos con los que interactuemos en algún ámbito de nuestra vida, denoten y sientan verdaderamente nuestra fe, que nosotros somos católicos y que vivimos con firmeza no solamente la verdad que decimos vivir, sino que en nuestras obras se manifiesta la verdad, que es precisamente lo que da autoridad a nuestra fe y a nuestras palabras. Debemos pues formar personas tendidas hacia la eternidad, personas que no se queden en el ámbito terreno, personas que no se queden simplemente viviendo en la tierra para alcanzar un fin efímero, un bien terreno que va a ser pasajero, que va a ser por un tiempo específico, sino personas conscientes que habrá un juicio final y convencidas de que este mundo con sus apariencias pasa a toda prisa y que la verdadera vida comenzará después de esta. Como decía Santa Teresa de los Andes en una carta escrita a sus familiares, donde les decía: esta vida no es la vida, hablando precisamente de que nosotros estamos como desterrados en esta tierra, yendo a nuestra verdadera patria que es el cielo. Si no conseguimos esto, estaremos formando personas ancladas a este mundo, hombres y mujeres afincados, terrenos, en esta ribera temporal, ciudadanos de una ciudad terrena, es decir, personas netamente mundanas. Y para formar mundanos no tiene ningún sentido hacer o mantener una escuela
católica, una formación católica. Otra virtud indispensable para la mujer fuerte va a ser la misericordia. La mujer fuerte va a ser pues una mujer misericordiosa. Dice el poema: alarga su palma al desvalido y tiende sus manos al pobre. Debemos formar entonces personas atentas y piadosas hacia las necesidades del prójimo, especialmente hacia los pobres y necesitados, es decir, corazones dados a esta virtud tan propia de Dios que es la misericordia. El mundo en el que vivimos en realidad es un mundo antisolidario, o para utilizar una expresión bíblica, duros de corazón. Estamos en una sociedad en la cual la realidad es este dicho, esta frase: sálvese quien pueda. Es decir, somos indiferentes ante el dolor ajeno, ante la miseria y la marginación. El mundo no reacciona bien, pasa indiferente ante las necesidades del otro, movidos solamente por su egoísmo, ensimismados para buscar solamente su propio bien. O bien derrama simplemente lágrimas sentimentales, pura exterioridad, pero no hace nada efectivo para ayudar al que lo necesita. Hay que formar entonces mujeres capaces de alargar sus manos al que lo necesita, dar no solamente lo que les sobra, dar de lo suyo, incluso de lo que necesitan, para tender sus manos, es decir, capaces de lo suyo para ayudar a los demás, capaces de sacrificar su tiempo, sus bienes, sus cosas, para convertirse en buenos samaritanos de aquel que lo necesita. Recordemos que Jesucristo nos ha enseñado que en el juicio que nos espera al final de nuestra vida es un juicio sobre la misericordia. Aquel al que hayas hecho a uno de estos mis pequeños, a mí me lo habéis hecho, nos dice el Señor en el Evangelio. Tenemos que formar mujeres y personas capaces de reconocer esta verdad en su vida como cristianos, porque es una verdad en realidad fundamentalmente cristiana, la vida de caridad a la que estamos llamados a vivir. Por eso dijo nuestro Señor en la última cena: en esto reconocerán que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Por la formación, por lo tanto, debe incluir también la formación en la misericordia, en un corazón que se compadece ante las necesidades del otro. Para esto debería recurrir a fomentar la caridad con los pobres, con los discapacitados, con los enfermos en los hospitales, con los abandonados en los asilos, con los huérfanos y con los privados de familia. No está de más recordar la magnífica obra de caridad que implica también la adopción de aquellos que lo necesitan, no simplemente por la necesidad de un hijo que nunca vino al mundo o de un hijo fallecido, sino también en positivo, es decir, dar hogar a aquel que lo necesita, dar casa a aquel que no la tiene. Hay familias admirables que viven esto y lo viven heroicamente, pero lamentablemente muchos miran la realidad de la adopción al revés, simplemente para dar o llenar un vacío que nunca se tuvo o que llegó a faltar en un momento específico. Pero hay que mover también a esta actitud misericordiosa de la necesidad del otro. Ahora bien, vamos a hablar de otra virtud fundamentalísima, que es: deja bien a los suyos. Y dice el poema: su marido es bien considerado en las puertas. La Sagrada Escritura alaba mucho a la mujer que deja en buena posición a su marido. En cambio, se lamenta mucho del pobre marido, que no puede presentarse en público, porque todos se burlan de él por la mujer que tiene. A esto es lo que se refiere precisamente el versículo del poema. También nosotros muchas veces dejamos mal a Cristo como cristianos y a la iglesia. Un sacerdote que había dado algún escándalo público se lamentaba diciendo: qué mal queda Cristo, porque nosotros, al ser miembros de la iglesia, somos también imagen suya, y al pecar o faltar públicamente, a quien dejamos mal también es a Cristo. El libro del Sirácida dice a los hijos de Dios, en el capítulo 39, versículo 14: como incienso derramad buen olor, ábrios
en olor, en flor como el lirio, exhalad perfume. Y muchas veces hemos leído en San Pablo aquello de nosotros somos el buen olor de Cristo para los otros, y entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para los unos, olor de muerte, para los otros, olor que lleva a la vida eterna. El buen olor de Cristo va a significar, por tanto, que nuestras obras deben respirar a cristiano, que todo cuanto nosotros hagamos tiene que llevar un sello indeleble, somos de Cristo. Como la ropa del jardinero huelen a rosas, el buen olor que, como dice San Pablo, a los buenos los lleve a la vida eterna, sea ejemplo en nuestra vida, y a los malos sea ejemplo y reproche de su mala actitud. Formemos, pues, hombres y mujeres que hagan quedar bien a Cristo y a su iglesia, que sean los primeros en vivir lo que profesan por las palabras. Otra virtud fundamentalísima para la mujer fuerte va a ser una mujer sabia, la sabiduría. Dice el poema, abre su boca con sabiduría para enseñar a los otros. Para abrir la boca con sabiduría, primeramente hay que ser sabios, porque abrir la boca y hablar lo hace cualquiera, pero para que de la boca abierta salga ciencia y cordura, es otro cantar, es decir, hay que ser verdaderamente sabios. La sabiduría significa de modo particular eminencia en el conocer. Para esto está la escuela, el adquirir conocimientos, aunque no sea este su único fin. Los educados por una escuela católica deberían estar mejor preparados que cualquier otra persona que se forme en una escuela secular. ¿Por qué? Porque la formación católica debe ser más ardua, no solamente en el orden espiritual, sino también en los otros ámbitos que se necesitan en la formación del hombre. Pero, y sobre todo porque el cristiano debe, sobre cualquier otra persona, amar la verdad, porque Cristo se denominó a sí mismo el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, un verdadero cristiano debería amar la verdad y debería, sobre todo, trabajar incansablemente por adquirirla. Lamentablemente, no siempre es así, y por eso tantas veces la Iglesia tiene que quedarse ronca gritando que no le tenemos miedo a la ciencia. Nosotros, por lo tanto, tenemos que saber que hoy en día la ciencia se ha convertido en un gran campo de batalla, incluso para el ambiente católico, porque muchas cosas el saber se está utilizando para el mal, para la destrucción del hombre y para la negación de Dios. Hay que reconquistar todos los campos de la ciencia y reordenarlos siempre a nuestro último fin, que va a ser siempre Dios. Es decir, los hombres y las mujeres de hoy sienten una gran tendencia hacia el escepticismo, que es una corriente filosófica que busca poner en duda todo, para finalmente decir que no hay ninguna verdad pura, sino que siempre hay que poner en duda lo que se nos dice como verdad, y caer en duda de todo en la decepción de la verdad. Y como consecuencia, ya que la inteligencia no soporta largo tiempo como encontrarse en el vacío sin afirmarse en alguna verdad, la tentación al gnosticismo y de la superstición, al aceptar cualquier cosa, como lo que a mí me convenga según mi realidad, esa se va a convertir en mi verdad, lo cual es un gran peligro para nuestra alma y también para la sociedad. Esto está sucediendo entre muchísimas personas, incluso nosotros católicos, y es signo de mala formación intelectual. Es decir, que nosotros tenemos que formarnos y formar también a aquellas mujeres como personas sabias que estén firmes y seguras en la verdad. Y la última virtud que vamos, por lo tanto, ya aquí a destacar, que se demuestra en este poema, es que la mujer fuerte o la mujer perfecta es una mujer caritativa. Dice el poema, lección de amor hay en su lengua. La caridad es la reina de todas las virtudes. Es una virtud teologal que nos impulsa y nos eleva directamente hacia Dios, pues es muy bien sabido que no podemos amar a Dios si no amamos al hermano. ¿Cómo puedes amar a Dios a quien no ves y no a tu prójimo a quien ves? Es decir, como dijo Jesús en la última cena a sus discípulos, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Esto quiere decir que el amor de Dios está indisolublemente ligado hacia el amor al prójimo,
Quiere decir que si yo manifiesto o pongo en claro que amo a Dios, se tiene que ver manifiesto en las obras por el amor al prójimo. El cometido de la escuela cristiana va entonces, por lo tanto, a formar cristianos, pero formar cristianos firmes en la caridad, formar hombres y mujeres transformados por las virtudes teologales que son, a saber, la fe, esperanza y la caridad. Pero de entre todas estas, la más importante, como afirma San Pablo, es la caridad. Si su caridad es verdadera, se verá en correspondencia en el modo en que San Pablo la describe de modo tan eminente en el ya conocido himno de la caridad, 1 Corintios 13. La caridad es paciente, es servicial, la caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe, es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, más se alegra con la verdad. No se alegra con la injusticia, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces nosotros tenemos que ponernos como delante de un espejo frente a este himno de la caridad y ver cuán verdaderamente está siendo nuestra caridad hacia nuestro prójimo, comparándonos con estas virtudes que San Pablo describe que componen una verdadera caridad. Para finalizar entonces, ¿cuál es el compendio de todas estas virtudes que tienen que verse en la mujer perfecta? Vamos a ver que va a ser el fruto de sus obras, pues dice el poema: engañosa es la elegancia, vana la hermosura. La mujer que teme a Yahvé, esa será alabada. Dadle el fruto de sus manos y que en la puerta la alaben sus obras. Es decir, que da a entender aquí que hemos enumerado muchísimas virtudes que son importantes, pero que estas virtudes, más que en el deseo, que siempre tiene que ser verdadero, tiene que transformarse en obras verdaderas. Es decir, que nosotros solamente nos podríamos gloriar de las obras, es decir, de la virtud hecha acto, hecha verdad, hecha eficiente en la realidad por medio de nuestros hermanos, que bien sabemos las habremos podido hacer solamente por una gracia de Dios. Pues bien, tenemos que saber entonces que tienen que haber dos cosas que tenemos que formar en nuestra conciencia para alcanzar esa mujer perfecta que tenemos que empezar a formar en nosotros. La primera es que lo que importa no es el externo, sino lo que hay en el interior. Porque exteriormente pueden haber muchísimas apariencias, pero Dios ve el corazón. Es decir, que Dios lo que más le importa es, si bien ver el fruto de nuestras obras, pero saber que eso que nosotros hacemos exteriormente, primeramente está fuerte y firmemente arraigado en nuestra alma. Lo externo es pura cáscara, engañosa es la elegancia y vana la hermosura, dice el poema. No entendamos esto como una condena de lo que va exteriormente, simplemente. Eso no necesita ser probado, es decir, de lo que significa la vanidad. Se refiere en cambio a algo mucho más profundo. Quiere decir que de nada nos sirve formar cáscaras de cristianos que solamente vivan su fe en la exterioridad, sino cristianos en serio, que tomen la fuerza y la radicalidad de su fe. La mujer que teme a Yahvé, esa será alabada, también dice el poema. Es decir, aquella que sabe convivir con radicalidad y firmeza su fe. Hay que apuntar al temor de Dios, a ese temor que nace del amor, no un temor servil por el temor del castigo que puede sobrevenir frente a alguna falta o alguna infidelidad, sino un temor por amor de ofender a aquel a quien amamos. No sirve de nada tanto esfuerzo como el que exige mantener una formación si únicamente formamos jóvenes o mujeres que solo cumplan con Dios de la boca para afuera, es decir, con puras exterioridades, con puras imágenes que no revelan una religión verdadera del corazón. Es decir, llegar a formar mujeres que cumplan con radicalidad su fe, vivan fieles a Dios con una entrega generosa y con devoción. La segunda cosa relacionada a la primera es que la vida cristiana se demuestra en las obras, como dice Santiago: muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te mostraré mi fe, y no con puras promesas o palabrerías exteriores. Dadle el fruto de sus manos y que las puertas las alaben sus obras, dice el poema. Obras son amores y no buenas razones, dice el dicho. Y Santa Teresa de Jesús decía en el libro de las moradas a sus hijas:
Este amor, hijas, no ha de ser fabricado en nuestra imaginación, es decir, solamente en el pensamiento, sino probado por las obras. La mujer que es pues perfecta, ¿cuáles son las cosas que tienen que verse en esta mujer perfecta? Y hay un poema que responde: la que sabe padecer, la que a todos sabe amar, y sabe a todos llevar por la senda del deber, la que el hogar santifica, la que a Dios en él invoca, la que todo cuanto toca, la ennoblece y dignifica, la que es mártir, la que mártir debe ser, y la fe a todos sabe dar. Muy bien, para ir culminando vamos a ver dos últimos puntos. El primero, acerca de la verdadera dignidad de la mujer y su vocación en sí, en qué consiste, y una síntesis de qué tiene que hacer entonces la mujer de hoy en día para formarse y para luchar contra las fuertes ideologías que la atacan y le roban la dignidad que viene por su propia naturaleza. La verdadera dignidad de la mujer la vemos muy contemplada en el Evangelio. Cristo fue entre sus contemporáneos el promotor de la verdadera dignidad de la mujer. Entre una época en la que se consideraba a la mujer, ni siquiera se la tenía en cuenta, o muy poco en muchas relaciones sociales, incluso religiosas, Cristo siempre promovió la figura de la mujer a cada instante, y especialmente y de modo pleno, es decir, de modo excelso, en su Madre Santísima, que, como dijimos al inicio, es la figura de la mujer perfecta. Las mujeres que se encuentran junto a Cristo en el Evangelio, en los diferentes pasajes que podemos contemplar, se descubren a sí mismas en la realidad que Cristo les enseña, y descubren su propia dignidad que Él realiza, incluso cuando esta verdad está basada sobre su propia pecaminosidad, como lo vemos por ejemplo en el pasaje de la mujer pecadora. Cristo no esconde su pecado. Cristo sabía quién era ella, pero a partir de la aceptación de su pecado y sabiendo que esa mujer le demostraba mucho amor porque se había arrepentido verdaderamente, la eleva a su verdadera dignidad y la realiza en la verdad que Él les enseñaba. Por medio de esta verdad entonces se sienten liberadas, reintegradas en su propio ser, incluso a la propia comunidad. Se sienten amadas por un amor eterno, por un amor que encuentra la expresión más directa, por el amor que el mismo Cristo les demostraba. Así nosotras podemos ver cómo nuestro Señor, incluso en el Evangelio, elevaba a la mujer, mostraba su dignidad y la elevaba a su verdadera realidad. Al entrar en la relación con Cristo, la posición social de muchas de estas mujeres se transforma. Es decir, Cristo no las tiene apartadas como un objeto más. Cristo demuestra que ellas son importantes también en el camino de la salvación y muchísimo más, que son amadas por Él también. En suma, Cristo habla con las mujeres acerca de las cosas de Dios. Ellas están incluidas también en sus enseñanzas. Muchas de las palabras que Cristo utilizaba para dar a enseñar a sus discípulos iban relacionadas con las mujeres, como la de la dracma perdida, la mujer que pone la levadura en la masa y la hace crecer. Y ellas comprenden que Dios las eleva. Jesús manifiesta aprecio por dicha respuesta tan femenina, y como en el caso de la mujer cananea, también admiración. Tenemos también ejemplo de las mujeres que van a las primeras a visitar a nuestro Señor en el sepulcro para ungir su cuerpo con los óleos. Los apóstoles habían quedado todos asustados dentro del cenáculo. En cambio, estas mujeres salen en busca de Cristo. Esta prueba de fe que ellas hacen, que sobrepasando todo miedo y temor que podía venir por las repercusiones que podía tener su fe en Cristo, demuestra la fortaleza de la fe que tenían estas mujeres, la fortaleza y virilidad que superó al miedo que manifestaban los apóstoles en este momento de la cristiandad. En los momentos del peligro, aquellas que aman mucho logran vencer el miedo. Su amor por Cristo era verdadero. Antes de esto habían estado las mujeres también en la vía dolorosa, por ejemplo, que se dolían y que se lamentaban por Cristo. Intervino, por ejemplo, también la mujer de Pilatos ante él, pidiendo por la salvación de Cristo, diciendo: no te metas con este justo, porque yo he sufrido mucho en sueños por él. Finalmente, el Evangelio les da un papel muy importante en la resurrección del Señor.
destacando una sensibilidad especial de ellas hacia aquel a quien amaban, hacia Cristo, propia de su feminidad. Este acontecimiento, en cierto sentido, corona ya todo lo dicho sobre el hecho de que Jesús confiaba a las mujeres las verdades divinas, lo mismo que a los hombres, porque es a las mujeres a quien Cristo les encomienda las primeras, en dar orden y enseñanza de su resurrección, de dar la buena noticia. Es a ellas a quien primeramente se lo comunica. Y qué más figura perfecta tenemos de una misión confiada por Cristo a las mujeres, más que nuestra Madre Santísima, la nueva Eva, aquella que va a llevar a plenitud el sentido de la feminidad y de la misión que la mujer tiene en la historia de la salvación. Muy bien, ahora después de haber visto cómo Cristo, nuestro Señor, en el Evangelio eleva y reconoce la dignidad de la mujer, haciéndola partícipe del plan de redención, vamos como conclusión a ver cómo la mujer tiene que entonces defender esa dignidad suya propia natural, ese misterio que nos envuelve ante una sociedad que la impone con ideologías erróneas y confusas para ella. Ante una sociedad andrógena como la nuestra, es decir, que confunde al varón con la mujer, desnaturalizando a los dos, la mujer debe entender su maravillosa misión, su misión específica, que está dentro incluso de su propia naturaleza, que pasa por comprender en todas sus dimensiones la vocación de hija de Dios y de mujer, de esposa, tanto en la vocación conyugal como la virginal, en el caso de las religiosas que nos desposamos con Cristo, y de madre, tanto en el orden físico como en el espiritual, porque es una vocación propia de la mujer la oblación. La mujer, por su misma naturaleza, tiende a ser la primera en hacerse víctima, es decir, entregarse por el bien de los otros. Es una vocación propia que nosotras tenemos y que lo podemos ver perfectamente en las madres que se sacrifican siempre por el bien de sus hijos, o también en las religiosas, que hacemos una negación total de todo lo que el mundo nos ofrecía para entregarnos para la salvación de las almas. Entonces, esta es también una maternidad espiritual. La mujer es madre por naturaleza, tomando la conciencia de esa filiación que es la única que puede liberarla de todos sus complejos y llevarla a actuar sin depender sin depender de antiguas heridas o de dependencias insanas hacia el varón u otras personas, llegando a ser verdadera y auténticamente libres. Es decir, que nosotras tenemos que reconocer aquella dignidad que Dios nos dio y en la cual consiste nuestra verdadera fuerza. Por lo tanto, aquella plenitud de la gracia concedida a la Virgen de Nazaret, como dice San Juan Pablo II en una carta dirigida a las mujeres llamada Mulieris Dignitatem, él dice que en previsión que llegaría a ser la Theotokos, es decir, la Madre de Dios, significa al mismo tiempo esa plenitud de la gracia, la plenitud de la perfección del ser mujer que se encontraba en nuestra Madre, de aquello que es característico de la mujer, de aquello que es femenino. Nos encontramos aquí en cierto sentido en el punto culminante, el arqueotipo de la dignidad de la persona de la mujer. Qué hermosas palabras son estas que dirige San Juan Pablo II. Nos enseña a nosotras, mujeres de la tierra, a ver aquella que es la plenitud de la mujer en el cielo y que vivió también aquí en la tierra, esa dignidad en todas sus dimensiones. En resumen, son cualidades de la vocación femenina 4, aquellas que vamos a denotar en nuestra Madre Santísima. La primera va a ser su entrega y generosidad que la hace madre de todos los hombres. Ella no se quedó simplemente en la misión particular de ser madre de Cristo. Al entregárnosla a nuestro Señor en la cruz, ella reconoció ahí una nueva misión, un nuevo fiat que tuvo que pronunciar, que la hizo madre de toda la humanidad, madre de todos los hombres, y que la hizo vivir siempre con una entrega y con generosidad total, preocupándose por sus hijos, no solamente aquí en la tierra, sino que ella sigue cumpliendo esa misión en plenitud en los cielos, cuidando de todos y cada uno de los hombres, para que lleguemos al conocimiento de la verdad, es decir, de su Hijo. Su vocación, en segundo lugar, de recibir los dones de Dios, la hacen primero acoger la palabra de Dios, luego del anuncio del ángel, y finalmente el Verbo que se hace carne en su seno. Y el Verbo se hace carne para sufrir
Ella conocía, no le era indiferente la misión del Mesías en la tierra. Nuestra madre conocía las Escrituras como toda judía y sabía que el Mesías iba a ser aquel siervo doliente que nombra a Isaías. Es decir, ella sabía que la misión del Mesías era sufrir por la redención de la humanidad. Y ella, junto con su hijo, se hace corredentora con él. Es decir, se une a aquella misión que reconoció en su hijo, uniéndose a él para sufrir junto con él para redimir a la humanidad. En tercer lugar, su vocación del detalle, de lo concreto, de las necesidades de cada persona en particular, que lo vemos específicamente en las bodas de Caná. Podríamos saber que dos personas estarían interesadas de mirar las tinajas de vino para ver cómo estarían. Primero, los borrachos, los que querían beber, y segundo, nuestra madre, para ver si no tenían. Es decir, ella estaba ocupada de las necesidades particulares de cada uno. Es la mujer del detalle, de la delicadeza. Y en cuarto y último lugar, su vocación de sufrimiento la lleva a Jerusalén junto con su hijo, para inmolarse junto con él. No lo deja en una misión independiente, no deja a Cristo sufriendo solo, no la abandona como los apóstoles. María configura su misión con aquella de su hijo, reconociendo y pronunciando finalmente aquel fiat desde que pronunció en el anuncio del ángel y que se perpetúa en toda su vida. Ella le supo ser siempre fiel a Dios. Pidámosle entonces a nuestra Madre Santísima que nos ayude a vivir nuestra dignidad de mujeres, a saberla reconocer y sobre todo a defenderla con toda la hazaña necesaria, para que no se nos denigre, para que no perdamos el fin y la dignidad que Dios nos ha dado de toda la eternidad, especialmente en estos días en que con tanta hazaña y tenacidad se destruye la auténtica esencia de la mujer, intentando que se avergüence de su maternidad, ¿no? Diciéndole que tiene que trabajar y salir de sí y dejar a los hijos para poder realizarse, intentando que se avergüence de su maternidad, es decir, haciéndola creer que solamente saliendo de su casa, saliendo del hogar, de su misión de madre, va a poder realizarse verdaderamente, deshonrando su lecho matrimonial, reduciéndola a un objeto de deseo para los indecentes, en un simple objeto de placer, cambiando su delicadeza en un grosero remedio del varón, es decir, tratando de igualarnos a las acciones del varón, robándole el señorío del hogar y tantas otras amenazas que se ciernen sobre ella. Cumpliéndose aquello de Génesis, la serpiente muerde el talón de la mujer. Tenemos que elevar a nuestros ojos a aquella mujer perfectísima, que es nuestra Madre Santísima. Conocer lo que nosotras somos en realidad, vivirlo con fecundidad y defenderlo ante aquellas ideologías erróneas que nos llevan a denigrarnos y a olvidar cuál es la vocación que Dios nos ha dado. Pidámosle y encomendémonos a nuestra Madre Santísima para que nos enseñes a ser mujeres en plenitud, mujeres fuertes y viriles que vivan en plenitud aquello que Dios nos ha confiado.